están? Buenas tardes con todos. Muchas gracias a todos nuestros seguidores. Pues aquí bien, eh, con la presencia de alguien muy importantísimo, quien nos va a hablar de lo que es la seguridad vial en Latinoamérica. Entonces, Jorge, te dejo a ti para que presentes a nuestra invitada especial del día de hoy. Te escucho perfecto. Hola, perfecto. Hola Jorge, hola Leslie, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer acompañarlos. Les decía que a mí me encanta el ritmo que tienen los otros acentos y esa es la riqueza de todo nuestro continente. Hablamos el mismo idioma, pero de zona en zona, de país en país, cada uno le ponemos nuestro sabor. Neoseguridad Vial no ha sido una ONG, es un grupo social de personas interesadas en el tema, de amantes en el tema. Fue el primer grupo de habla española, o sea, o bueno, de Latinoamérica. En España ya había unos, pero aquí en Latinoamericana y en Colombia fue el primer grupo por allá en el 2008, hace mucho, mucho, mucho tiempo en Facebook. Y lo primero que tú haces cuando creas un grupo es invitar a los amigos. Pero Facebook tiene sus algoritmos y si las personas que son tus amigos no interactúan, te sacan las personas. Entonces empecé con 1000, después me bajaron a 500, después me bajaron a 300 y muy poquito iba creciendo. En los últimos 2 años ha sido un boom en que tenemos personas, hermanos en mi país, hermanos en otros países, que nos buscamos. Yo pienso que la seguridad vial es el núcleo de un átomo y todos nosotros somos los electrones que vamos alrededor y nos vamos buscando y nos vamos atrayendo. Y todos con la finalidad que tú dices, salvar vidas. Eh, yo tiendo a hablar mucho, por eso fue que me invitaste. Hoy los estoy recibiendo desde mi habitación. Generalmente los recibo desde mi taller o mi oficina. Hoy es desde la habitación donde estoy sentada muy cómoda para que podamos hablar de ese tema que nos apasiona. Proyecto.
Esa es una muy buena pregunta la que estás planteando. Yo he tenido la oportunidad de conocer varios países del continente y siempre me ha gustado desplazarme por carretera, ¿sí? Eso te da la posibilidad de conocer. En cada país, si bien tenemos la misma, no podemos decir la misma enfermedad, sino el mismo resultado de la enfermedad, ¿sí? En todo, así como tú puedes tener cáncer, puedes tener problemas cardíacos, problemas respiratorios, estas son diferentes patologías, pero si no son cuidadas adecuadamente, todas nos llevan a complicaciones en el cuerpo de la persona o a fatalidades o al fallecimiento del ser. Lo mismo sucede con la inseguridad vial, ¿sí? Hay muchos lugares donde tú vas, por lo menos en Argentina, tú estás en ciudades como Bariloche y las personas son muy corteses, algo que aquí no se da, y para mí era desconocida esa situación. Un vehículo te cede la calle como peatón, ¿sí? Eso es un mito, eso es un mito urbano, pero a los bogotanos eso es mentira, pero sucede. Y en los lugares, en los municipios donde todavía hay esa cercanía entre las personas, el vehículo se detiene a cederte el paso. Entonces, pero por otro lado te pones a analizar la siniestralidad de estos lugares y muchas veces es el exceso de velocidad, pero no en las zonas rurales, sino cuando ya cogemos las carreteras o cuando tenemos esas vías conectoras entre uno y otro lado. Ahí es donde tenemos el mismo resultado, que son las fatalidades, que son las lesiones por los hechos de tránsito, pero cada población tiene sus particularidades y las intervenciones que debemos hacer es contemplando esas diferencias. Entonces es básico un buen diagnóstico de mi población, de qué es lo que está sucediendo en mi población, de cuáles son mis cifras, cuáles son los movimientos y los comportamientos que se presentan. Si quienes se accidentan son personas de mi territorio o son personas que vienen de otro territorio. Y de esa manera las intervenciones, los recursos que se realicen, pues van a ser efectivos. Algunas veces vemos, yo les llamo modas, y una de esas modas que a veces manejamos es la implementación de sistemas de gestión. Hace algunos años participé en una consultoría para el Banco Mundial en la ciudad de Bogotá, en el diseño del Centro de Investigación y Gestión de la Seguridad Vial para el Distrito Capital. Y en ese momento, la moda era los procesos e ISO 9000. Entonces, todo el estudio fue llevado a ISO 9000, perdiendo el foco de la seguridad vial. Entonces, ahí era donde puedes tener muy buenas ideas, puedes hacer muy buenos estudios, pero si quien te supervisa, quien te hace el proceso de intervención, quien te dirige, no tiene claro qué es y toda la complejidad de la seguridad vial, pues llegamos a desdibujar este tipo de intervenciones y estudios que nos pueden ayudar a mitigar. Otra vez también hace algunos años estuve en Lima, también conozco Quito, ¿sí? Es una muy, muy, muy linda ciudad y cuando la vi, pues eran dinámicas muy parecidas a las que son de las capitales, donde se maneja un poco el tema de todos vamos en desorden, todos vamos de afán, no nos encontramos. No encontramos los puntos de encuentro. Tú vas a otras ciudades como Buenos Aires y la percepción que yo me llevé es que son muy disciplinados, o sea, eran más respetuosos de. Entonces, ahí en Buenos Aires, ¿cuál era el problema? Coger las vías rápidas para poder entrar a la ciudad. Ahí era donde se empezaban a hallar los diferentes conflictos. Entonces, es el entender que somos
un continente, que tenemos el mismo hermoso idioma, o hay otros que también manejan, que aún pertenezcamos al mismo país, de población a población, de territorio en territorio, tenemos nuestras particularidades. Y en ello hay que trabajar. A largo plazo. Tengo, no sé, algún tipo de medida o algún proyecto que se le haya ocurrido para poder implantar en lo que es Bogotá, que tiene casi las mismas características que acá. No sé si tal vez nos pueda comentar de algo que se le haya cruzado por la mente, poder plasmarlo ya como un, un medio, no sé si sería de llamarlo una campaña o de algún proyecto que sea favorable para poder de alguna manera mejorar lo que es la seguridad vial, porque o sea, vivimos casi lo mismo, tanto aquí como en Medellín y en muchas ciudades de Colombia. Entonces sí es importante tal vez tener algunas ideas o algunas acotaciones, algo que sea innovador o nuevo para poder tal vez tratar de en algún momento implementarlo, o por lo menos que nuestros oyentes escuchen que hay muchas ideas para poder plasmarlas en nuestra ciudad también. Bueno, Leslie, hace algunos años empezamos con el Yo Me Abrazo. El Yo Me Abrazo, pues como tú podrás imaginarte, es el uso del cinturón de Seguridad. eso, Seguridad. tal cual. Esa es una muy sencillita, que es Yo Me Abrazo. Entonces, con hashtag les invitábamos a las personas, y eso sigue promoviendo, en el cual siempre lo usemos. Aquí en Bogotá hace algunos años, eh, en los taxis, yo me muevo muchísimo en taxi. Antes de todo esto, ese era mi principal medio de transporte. Y nunca estaban habilitados los cinturones de seguridad bien, los cinturones de seguridad. Y era algo muy sencillito en el cual al taxista yo le colocaba la foto, les decía, ¿me dejas tomarte la foto de que te pones el cinturón de seguridad vial, el cinturón de seguridad? Y él, cuando no lo usaba, me miraba raro. Y cuando lo usaba, se sentía como, claro, claro, lo puedes hacer, y también le pedía el permiso para cuando yo lo estaba utilizando las personas. Entonces fue empezar a promover, antes de que empezaran a decirle, es que es ley, es que es ley, es que es ley, a informar
que tenemos que usar el cinturón de seguridad. Y no porque sea una norma. Ese es uno quizás de los mayores conflictos. Para mí la ley es el mínimo básico, pero las personas que trabajamos en seguridad vial tenemos que hacer muchísimo más por ello. Entonces, si la límite de velocidad es de 30, nosotros tenemos que ir a 25, a 28, un poquito más abajo, y empezar a promover. Ese fue uno, el uso del cinturón de seguridad. Cuando aquí en Bogotá, con todo este tema del COVID, dijimos, vamos a hacer el confinamiento, era un simulacro. En simulacro nos tuvieron 120 días. Yo ya decía que no era confinamiento, sino secuestro en la casa. Empezamos a hacer charlas de seguridad vial. Las primeras charlas que hubo de seguridad vial las hizo Neo. Fueron 40 días, que eso sí era una cuarentena, donde todos los días empezábamos a dar una charla de acuerdo a varios grupos temáticos. Entonces, se hablaron de planes estratégicos, de demarcación vial. Lo que se buscó en ese momento es, en este sitio de incertidumbre, llegar a grupos de encuentro donde unos desconocidos viniéramos a hablar, ¿sí? Entonces era muy bonito como muchas personas encontraron refugio a las 5 de la tarde. Así le decíamos, lo dábamos por 8 por 8, mi apellido es Ochoa, entonces obviamente yo sigo lo que tenga el 8, y era las 5 de la tarde, y decíamos, danos 5 por la seguridad vial, ¿sí? Entonces dame 5 para salvar vidas. Y era muy agradable, y hubo grado, se sumaron muchísimas empresas, rifaron becas para ser técnicos en seguridad vial, rifaron becas para hacer cursos de profundización en el tema. Entonces, siempre he procurado, o Neo Seguridad Vial siempre ha procurado el formar a las personas, y una formación que sea muy democrática. O sea, cualquier persona puede llegar a acceder a esos conocimientos. La mayoría de todo lo que sale de Neoseguridad Vial siempre ha sido gratuito. O sea, ha sido una de las metas que ha sido gratuito. Cuando alguien quiere empezar a pautar constantemente en Neo, yo les pido, oye, por favor, o sea, si quieres está el grupo, eres más que bienvenido, pero empezar a dar. La mejor manera para recibir es dar. Entonces, se buscaron becas para que les dieran a los muchachos en diferentes áreas. Entonces, ha sido, como te digo, la campaña, esa sí es una campaña, yo me abrazo, yo a todos les invito siempre a que nos abracemos, como decía, esa propaganda a la vida, que es con el uso del cinturón de seguridad, la educación constante y permanente, con criterio, ¿sí? Yo te puedo decir muchas cosas, pero igual es bueno tener diferentes puntos de vista. Lo que tú decías de España es tener también criterio en qué vamos a aceptar y qué no vamos a aceptar. No crítica, criterio, el analizarlo, los pros y los contras, esos estudios de viabilidad que son tan básicos. Y por eso viene todo el tema de educación. Con Jorge estábamos haciendo, que en este momento está estancado, un diplomado en manejo preventivo. Eso ha sido otro tema que también hemos tratado desde Neoseguridad Vial, empezar a promover. Neo, si ustedes saben, es nuevo, es innovador, es un cambio, y eso es lo que busca, cambiar el paradigma. Entonces, muchas veces empieza desde el uso del lenguaje. Cuando hablamos de manejo defensivo, ¿para ti qué es la defensa? Es cuando te están atacando, ¿cierto? ¿Sí? Sí, pero... que es más a lo que yo Vale. le entiendo sobre... Ajá. Pero cuando, muy bien, también la protección, pero cuando decimos, por lo menos en el fútbol americano, en el fútbol tienen la defensa, y la defensa es para que los otros jugadores no entren, los detengan. Ahí es el proceso de prevención que tú tienes. Y ya en el tema de los ejércitos, la defensa es cuando te están atacando directamente. Entonces, es el uso del lenguaje defensivo o preventivo.
En la vía, ¿te defiendes de que atacan o te proteges para mantener tu integridad? Entonces Sería preventivo. así es. Entonces son pequeñas discusiones desde el lenguaje. Hay personas que dicen, no importa la palabra que uses, pero es que la palabra en el consciente, en el subconsciente, tiene significado. Y eso es lo que uno busca, es llegarle al subconsciente de la persona en sus conductas diarias y diarias de lo que realizamos para realmente tener un cambio de comportamiento. Entonces ya vamos 3. Educación continuada, yo me abrazo. La otra que tenemos es discusiones para cambiar el paradigma del lenguaje. La otra que se maneja bastante y que yo lo promuevo es el análisis. Que no nos quedemos con que la norma dice esto, sino que analicémosla, miremosla en el contexto, diagramémosla, hagámoslo en plastilina. Porque si no lo hacemos en plastilina, llegamos a lo mismo. A las personas no nos gustan aprender, la memoria nos falla. Pero si entendemos, ya el subconsciente empieza a cambiar esos pequeños hábitos. ¿Sí? Entonces, también es muy interesante que promovemos también. Nosotros tenemos un grupo de WhatsApp. En una semana se llenó y tengo cola. Tengo varias personas que por favor, yo siempre les invito, vayan a Telegram. En Telegram nos encuentras como Neoseguridad Vial, ¿sí? Y se plantean discusiones, muchas hacia la norma, hacia el crecimiento junto y constante de lo que queremos hacer. Dentro del grupo hay bastantes técnicos en seguridad vial. Yo he tenido el privilegio de ayudarlos a formar. Y en este proceso siempre ha sido, ante todo, el no comas entero y crea tu criterio. Porque que algo esté en la norma no implica que esté bien. Y soy una defensora que nosotros como ciudadanos podemos transformar la ley. Sí, soy una soñadora, eso sí, siempre soy una optimista empedernida, que podemos cambiar este tipo de hechos. Entonces, desde Neoseguridad Vial también hemos promovido el análisis de normas, el análisis de leyes, de propuestas de leyes, para poder proponer modificaciones y cambios, y pues nos ha ido bien, han sido acogidas estas iniciativas. A futuro, ¿qué se quiere? Tener el gremio de profesionales de seguridad vial, pero para que pertenezcan al gremio, lo primero es quién soy yo. Tengo un dicho que la seguridad vial, tú vives la seguridad vial o vives de la seguridad vial. Y algo que se busca es que la persona la viva. ¿Y cómo la vives? Con el ejemplo. La mejor forma es tus buenos comportamientos. Y la norma es el mínimo que se debe cumplir. Todo lo que podemos hacer de más para salvar vidas es más que bienvenido. El primer reto que se encontró más o menos en los 15 años es convocar, que fuera algo que a las personas les interesara, que dejáramos de ser indolentes ante lo que sucede en la vía.
Eso ha sido uno de los mayores retos que se presentan, porque siempre es el otro, no soy yo a la que le pasa. Y si soy yo, se toma como, es que le tocaba, ¿sí? Entonces, ese fue el primer reto en los 15 primeros años, el convocar, el despertar, el que cuando se coloque en una agenda pública no sea una ley más, sino sea algo que las personas entiendan su necesidad. En los últimos 5 años que ha habido, por lo menos aquí en el país, que se ha ido presentando como ese boom, el reto es el entender que la seguridad vial es algo que nos une a todos, como humanos, como planeta. Entonces, hemos de ver que es mucho más que normas y leyes. Son puntos de encuentro donde el principio básico que hemos de tener es el respeto, la cortesía y la empatía. Ha sido todo un proceso de transformación, el poder hablar con las personas y que ya no te pregunten según la norma hasta qué edad mi hijo tiene que ir en la silla de retención infantil, ¿sí? Esas preguntas ya las he logrado cambiar por qué debo usar la silla de retención infantil en mi hijo, ¿sí? O sea, son pequeñas cosas, pero es que se va creando conciencia. Es que los individuos o todos nosotros como ciudadanos nos veamos en el otro. Entonces ha sido todo un proceso de transformación. También el bajarle el lenguaje agresivo frente a las medidas impopulares. La seguridad vial tristemente es impopular. Tú haces medidas para salvar vidas y las personas siempre piensan más trancón, no saben lo que están haciendo. Entonces, es invitar a las personas del grupo, y eso se documentarlo. Si es una persona documentada, si es una persona informada, es una persona que construye su criterio y defiende una posición. Donde aquí lo que estamos es ayudando a que todas las personas lleguemos seguras a casa. Entonces, eso me parece, los 15 primeros años fue convocar, que realmente estuviera en una agenda pública, que realmente fuera entendida. En los últimos 5 años ha sido cambiar el lenguaje. En este momento, donde tenemos la agenda 2030, tenemos el modelo del sistema seguros y tenemos el modelo tradicional de la seguridad vial. Y al ser ingeniera de sistemas, es hacerle ver a todos nuestros, yo digo que esos son polos opuestos casi, que todo es un sistema integral, como bien lo dice, que todos tenemos una corresponsabilidad, pues la suma de responsabilidades. Y todos tenemos un rol que cumplir. Entonces, no todo es educación, porque no es que no conozcas las normas, muchas veces las conoces, sencillamente decides no acatarlas. Y cuando tú tomas un proceso de decisión de no acatar las normas, es porque hay algo cultural de fondo. Eso es desde mi decisión, pero muchas veces no acato las normas porque tengo todo un entorno que me llama a no hacerlo. Entonces, en este momento el reto es lograr unir estas dos posiciones, donde todo es educación, donde todo es de terceros, y es armonizarlos en nuestros países que desafortunadamente, bueno, no me gusta decirlo en voz alta, pero lo vamos a decir, son muy corruptos. Y la corrupción viene de cada uno de nosotros, cuando votamos por pasión y no por razón, cuando le ofrecemos dinero a un agente o cuando le ofrecemos el dinero a un funcionario para que nos haga un trámite, cuando no respetamos la fila, cuando algo tan sencillo,
como es cuando vamos a hacer un giro a la derecha o a la izquierda y está semaforizado y no respetamos el carril. Nos vamos al otro carril perjudicando a los que vienen a los que van a seguir derecho. Eso es corrupción. Entonces es empezar a manejar donde no todo es culpa de las personas, no es todo culpa de la infraestructura, somos responsables de todo lo que sucede y somos responsables desde el momento en que tomamos un pie y salimos de nuestra casa hasta cuando vamos a votar por las personas que nosotros consideramos y la forma hasta para pagar los impuestos. Entonces, ese es el reto en este momento. El reto es tratar de transformar esa mentalidad y tratar de unir esas dos visiones. Así es, Nidia, muy importante lo que tú nos das, este mensaje ahorita, ¿no? Creo que es algo de lo que estamos viviendo lastimosamente aquí como país. Vemos mucho que empezamos a culpar al resto de mis propias acciones. Decimos, bueno, es que la corrupción, y solo culpamos al lado del control. El corrupto es el que hace el control, el corrupto es el que no me permite que yo haga lo que se me antoja o lo que me da la gana. Entonces estamos viviendo eso bastante en la actualidad acá en nuestro país, te comento, y te agradezco mucho por tus palabras porque en realidad es algo que creo que a nuestros oyentes que estamos ahorita aquí siguiendo la página, pues va a ser de mucho interés, como tú nos dices. No solamente se trata, la corrupción no solamente es desde el lado del control, los que empiezan a fomentar la corrupción son los mismos ciudadanos. Desde el momento en que las acciones que toman y que realizan, las hacen de una mala manera o de una manera equivocada. En cuanto también, Nidia, ¿qué nos puedes comentar? ¿Cómo les ha funcionado esta famosa norma 39.001? La cual me habla de auditorías de seguridad vial. Tengo entendido que allá en Colombia son obligatorias para todas las empresas, pues te comento más, aquí en nuestro país no lo son. Aquí lastimosamente tenemos muy bajo conocimiento de la norma y no se obliga prácticamente a ninguna empresa que nos siga, que tenga más o menos un informe sobre la norma 39.001. ¿Cómo les funciona? ¿Qué tan acogida tiene en cuanto a estas auditorías? Bueno, la norma, espérate un momento que tengo un ruido, ya. La norma 39.001 como tal aquí en el país es voluntaria, ¿sí? Pero hace algunos años, desde el 2011, cuando salió una norma para, yo personalmente le llamo la norma de la educación y la cultura vial, sale de un artículo de nuestro Código Nacional de Tránsito, que era de educación vial. Invitaba comedidamente, cariñosamente y obligatoriamente a las empresas a que hicieran unos planes estratégicos de seguridad vial. Estos planes estratégicos de seguridad vial lo que buscaban es gestionar el riesgo de la inseguridad vial en los desplazamientos. Cuando se creó, pues como siempre hay personas que están a favor y que están en contra, y ha sido todo un proceso de incertidumbre. En el 2014 salió una norma en el que decía, ok, en el 2011 dijimos que vamos a hacer planes estratégicos. En el 2014 salió una norma diciendo el plan estratégico debe tener estos componentes. Pues obviamente esta norma venía o recogía la información o las recomendaciones de Naciones Unidas, ¿sí? Donde estaban sus 5 pilares. Y nuestra guía metodológica para elaboración de los planes se inspiró en la guía metodológica española, donde lo que se buscaba era que el empresario entendiera que le sale más rentable la seguridad vial que asumir los costos de la inseguridad vial. Esa fuera una de las invitaciones. Pero como la cultura es hagamos lo que nos piden y hagamos lo mínimo,
decían, yo los presento, tenía que presentarlos, pero no sabían cómo se iban a evaluar. Entonces, en el 2016 salió una norma en la cual decían, así lo iban a evaluar. Entonces, era muy interesante porque a ti como empresa te están dando las preguntas, que es lo que uno hace en sus procesos de auditoría con las listas de chequeo. Te dieron la lista de chequeo. Y curiosamente, a partir del 2016, 2017, 2018, los indicadores de accidentalidad empezaron a disminuir. Aquí en Colombia son muy juiciosos en registrar los accidentes que son conocidos por la autoridad y tienen un formato establecido y ellos hacen su protocolo con bastante rigurosidad. Pero nos falta el poder segregar la información de estos accidentes que no se produjeron, a qué debían, si realmente eran siniestros que se evitaron dentro de los procesos laborales. Entonces, ahí es interesante poder llegar a esa información. Y empezó a crear una cultura. Esté la empresa, esté el empresario de acuerdo o no de acuerdo, sabía que debía tener unas políticas básicas. ¿Y cuáles eran sus políticas básicas? Mira lo acertado que hicieron en su momento los que diseñaron esta norma. Decían, estas políticas básicas que debes implementar en tu empresa, que debes socializar, que debes generalizar en tus empleados, en tus trayectos, en los desplazamientos, son las 5 metas voluntarias de seguridad vial que propone Naciones Unidas. ¿Sí? Entonces eso me parecía muy interesante. Entonces, ¿cuáles eran esas 5 políticas? La máxima, gestión de velocidad. ¿Sí? El simple hecho que el empresario supiera que tiene que gestionar la velocidad para que esté acorde con la norma, o algunos iban un poco más allá. Algunos decían, si en la norma me dice, que en la vía me dice que voy a 60, no, me hacen el favor y ustedes van a ir a 50. Y eso también llevaba a que los empresarios empezaran a buscar elementos tecnológicos para controlar la velocidad, elementos de telemetría de su flota. Mira lo bonito. Entonces, una cosa iba con la otra. Otro que decían, no, vamos a empezar a tener una política en el uso de dispositivos. Es otra política voluntaria, otra meta voluntaria. Vamos a hacer, que es uno de los más controvertidos, el control de alcohol, y de alcohol más que todo. Entonces, en los terminales iban y los conductores, cada determinado tiempo y de manera aleatoria, pues tenía que hacerse su prueba por aspiración. Llegaban y soplaban en una boquilla y ahí les tomaban los datos. Y dependiendo de los resultados. Entonces, eso empezó a crear esa cultura para que los conductores y los empresarios pues tuviéramos menos riesgos en la vía. Que se hace bien, que se hace mal, son procesos de aprendizaje. Una norma no se cambia en un año, tú no creas una cultura en un año. Eso es de año tras año, insistiendo, persistiendo, insistiendo, ¿sí? Entonces me parecía bastante, entonces vamos 3, entonces ¿cuáles vamos? Velocidad, la máxima, la otra. Muy bien, muy bien. Tú me decías, Leslie. Los Alcohol, controles ¿no? de estado etílico o embriaguez. Muy bien, uso de dispositivos. Otro también muy sencillo, el cinturón de seguridad. Promover el uso del cinturón de seguridad. Y algunos distritos, algunas ciudades y algunas empresas, más que todas las que movilizaban niños, fueron más allá. Y es que en los buses de transporte escolar, por lo menos aquí en Bogotá, les obligaban a que los niños llevaran su cinturón de seguridad. ¿Sí? Entonces vamos, y ahorita se está promoviendo que también el padre pues le entregue
su silla al colegio donde podamos desplazar a nuestros menores. Entonces vamos 4, siempre se me escapa. Ah, y la última que es muy importante, pero también ha sido la más complicada de manejar, los descansos. Entonces, mira que en su momento, en el 2014, que salieron las políticas, que se propuso las políticas, incluyeron elementos que en el 2016 se incluyeron como metas voluntarias en seguridad vial. Entonces, desde viendo lo general, las buenas prácticas a nivel mundial, las trajimos a la empresa para que la empresa lograra hacer esa transformación. Obviamente, el empresario, eso me incrementa los costos, eso no me funciona. Muchos planes, como inicialmente se manejaba solamente presenta el documento, entonces era copy y pegue, y tú te pones a leer los planes y no dicen nada. Dicen, objetivo general, vamos a promover los hábitos, comportamientos y conductas seguras en nuestra empresa. Y uno, ok, eso dice la ley. Eso dice la guía, pero más allá de que era exactamente lo mismo, empezó a quedarse en el empresario, tengo que cumplir, tengo que trabajar, tengo que ir más allá. Este año se presentó todo un revolcón. Una de las grandes aciertos en este año es que ya no va a ser el documento como tal lo que se va a evaluar. Vamos a evaluar es la implementación. Entonces, ya no voy a mirar tu documento de identidad para saber si eres bueno o no eres bueno. Ya no voy a mirar el documento de identidad de Jorge, ya no voy a mirar el documento de identidad de Leslie, no. Ahora te voy a ver a ti, te voy a revisar a ti. Eso me parece súper, súper acertado. Lo otro es que desde el organismo de tránsito, o sea, desde la autoridad, estos organismos de tránsito de los municipios, todos estos años han sido, yo soy responsable de la seguridad vial de mi municipio, yo soy responsable de la seguridad vial de mi territorio, yo tengo que cuidar a mis ciudadanos, a los que entran acá, y empezaron ellos también a capacitarse y a pedir, por lo menos aquí se llama la Federación Colombiana de Municipios, empezaron a pedir, yo quiero tener herramientas para poder controlar a las empresas. Entonces era un gana-gana de los diferentes lugares. Entonces fue muy interesante cómo se empezaron a manejar. Como le digo, en este momento estamos en unos cambios, se cambió la metodología, se están presentando las respectivas observaciones, porque si bien tiene buenos aciertos, también tiene algunas cosas que podemos mejorar, porque un sistema tú no lo puedes volver más ligero. O sea, ya llevamos, desde el 2016, llevamos 4 años con el sistema. 4. En este momento es para que vayamos un poco más allá, seamos más exigentes y que lo que documentamos realmente lo cumplimos. Yo siempre he dicho que las estadísticas, mal o bien, nos dan un reflejo. Como le digo, desde el 2016 empezó a disminuir. Este año es un año que no se cuenta, todos sabemos eso bien, este año no. Miremos el próximo año con esos cambios normativos, ¿qué pasa? Si al haber relajado un poco el tema, haberle quitado a los organismos de tránsito, o esa es la propuesta, quitarle a los organismos de tránsito el control a las empresas que no son de transporte, y pues en un territorio no todas las empresas son de transporte, pero sí me implican la seguridad vial, eso me ayuda o no me ayuda a salvar vidas. Entonces, pero ha sido un proceso, si en Ecuador, en cualquier país que lo quieran llevar, primero hay que informar, hay que tener paciencia. Nuestros países, nosotros somos muy inmediatistas. Nosotros aquí hablamos, esto es clásico. ¿Y cuánto tiene este vehículo o esta casa clásica? No, tiene 100 años. ¿Sí? Nosotros le apuntamos al corto tiempo. Tú vas a Europa, esto es clásico, ¿cuánto tiene? 400 años, 500 años. Ellos le apuntan a lo lejos. Mira que desde los 70 Suecia está con el tema de visión cero, desde los 70. Y ha sido desde un proceso de transformación de la cultura del individuo. Y eso es lo que hablamos al principio. Yo siempre les doy el ejemplo. Mi esposo es británico.
Y el sentarnos en la mesa, algo tan sencillo como el sentarnos en la mesa, se nota la diferencia de cultura. Y si es en sentarnos en la mesa, ¿cómo no se nota la diferencia en la vía? Mm, tal cual.
El tiempo siempre se nos queda corto para hablar de estos temas. Es un tema que realmente cuando te apasiona, cuando te gusta, cuando lo sientes, no bastará un día entero para terminar, inclusive. Mucho en este tiempo, poco corto, pero te agradezco mucho. Y ahora ahorita te escucho, Jorge. Bueno, ya, pues yo también, Nidia, te agradezco un mundo. Muchas gracias por tu aporte, es muy significativo. Muchas gracias por todos los mensajes que nos has dejado el día de hoy. Espero pues que nuestros oyentes empiecen a practicar nuevamente lo que es la seguridad vial. Tenemos expertos en este día, como les había dicho, es alguien que sabe mucho del tema. Y miren estos pequeños mensajes que nos está dejando, ¿no? Unos pequeños consejos. No se trata de culpar al resto, sino se trata de empezar por mi cambio. Recordemos que lo que busca el programa es promover que cada una de las personas cambie su actitud en la vía, que seamos unos peatones, unos ciclistas, unos pasajeros y unos conductores prudentes con la conciencia al 100%. Nuevamente, pues agradecer a Nidia por el tiempo que nos ha regalado el día de hoy y más que nada por darnos su conocimiento que es súper, súper, súper importante para el programa que tenemos. A ustedes, muchísimas gracias. Te quiero dejar con tres máximas, si se puede decir así. Primero, la seguridad vial es impopular, pero la inseguridad vial es más costosa. Queridos empresarios, si ustedes miran a largo plazo, si mejoramos nuestros medios de transportes públicos, van a tener una población cautiva, contenta y que no se va a ir a la moto, ¿sí? Entonces, de ustedes dependen tener esa población realmente cautiva, o si no, se les van a bajar y sus negocios se les van a acabar. Y los costos de la inseguridad vial son muy, muy altos. El segundo, así como Keanu Reeves, a veces es Neo en Matrix, en otras fue mal, al que le mataron el perro, ustedes saben qué película es, etcétera. De la misma manera, nosotros, yo Jorge, yo Leslie, yo María, estoy en la vía asumiendo un rol. Ese es otro tema que olvidé, el tema del lenguaje. No podemos seguir hablando, es que los peatones, es que los motociclistas, es que los pasajeros, es que los taxistas, no. Un individuo que en ese momento está asumiendo un rol, tenemos ciertos comportamientos, un lenguaje inclusivo. El lenguaje inclusivo es eso, es no creer que los peatones son extraterrestres. Entonces, y eso hace que también en la vía nos veamos reflejados en el otro, ¿sí? Y la tercera es que no se desmotiven, sigan adelante, den buen ejemplo. Una gaviota no hace verano, pero ya somos muchas, muchas gaviotas. En Colombia, tú nos hablabas de las cifras de Ecuador, en Colombia son aproximadamente 7.000 personas que tristemente no llegan a su casa por hechos de tránsito. Pero somos 40 millones de habitantes. Entonces, se dice, no, es muy poquito. No, no debemos aceptar, no podemos seguir tolerando que esas 7.000 personas no lleguen a su casa por algo que se pudo evitar. Era su hora, no existe. Entonces, muchas gracias. Me hacen el favor, yo me abrazo. Te quiero ver abrazado, Jorge, Leslie, yo me abrazo, yo me amo. Y eso se debe ver en la vía.
Si yo me cuido, cuido a los demás. Un amante de la seguridad vial. Nada más, pues déjennos saber, como les siempre les repito, qué temas más les interesaría saber, cualquier duda, cualquier pregunta. Y sin más que decirles, pues nos vemos la próxima semana. Muchas gracias a todos los que nos están siguiendo el día de hoy. Recuerden, el propósito siempre va a ser salvar vidas. Un gusto. Dale. Chao amigos, pasen. Muchas gracias a todos.